El panorama político en América, América Latina, atraviesa una transformación donde los límites entre democracia y autoritarismo se difuminan. Líderes con tendencias centralizadoras, crisis institucionales y el auge de gobiernos con posturas radicales redefinen la estabilidad en la región. Estamos presenciando el fortalecimiento de democracias autoritarias o la consolidación de nuevos regímenes híbridos. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura cara a cara junto a mi invitado del día. Él es Otto Guevara Gotz, abogado, 2 veces diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y también varias veces ex candidato presidencial o candidato presidencial de ese país. Bienvenido a Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Muy bien, Miel, un placer estar aquí en tu programa. El placer es todo mío tenerlo en este espacio sin censura. La primera pregunta que le quiero hacer es cómo ha impactado el gobierno de Venezuela en la región con todo lo que ha experimentado nuestro país en los últimos 27 años. Bueno, este es un tema que le he llevado el pulso porque la primera vez que fui diputado fue en 1998, coincidiendo básicamente con la llegada al poder de Hugo Chávez Frías. Y, y yo llegué con un partido denominado Partido Movimiento Libertario, defensor de las libertades públicas, libertades individuales, tanto libertades individuales como libertades económicas. Y me tocó ver, llevarle el pulso a, a la forma en que Hugo Chávez fue acaparando poder dentro del sistema democrático, erosionando la división de poderes y empezando a controlar todos los otros poderes hasta finalmente consolidar el poder hegemónico que le permitió en ese proceso terminar de conculcar libertades públicas, violentar esos derechos individuales, el derecho a la propiedad, el derecho de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, en fin, todas las libertades que conocemos, que contienen o de alguna forma resguardaban las constituciones, pero también tratados internacionales, todo eso lo fue violentando el gobierno de Venezuela, pero al mismo tiempo inspirando, que esa es la parte vinculada con tu pregunta, inspirando a personas en otros países a seguir los pasos de esa nueva forma de gobernar. Es la consolidación del poder dentro de un sistema democrático, las armas, sino es a través de instancias muy democráticas, como pueden ser los referéndums, como puede ser la convocatoria a elecciones en una forma muy periódica y muy rápida, dificultándole la participación a la oposición y de esa manera ir consolidando el poder en el poder legislativo, que luego les permite controlar el poder judicial y luego además el poder electoral, y con eso terminaron de convertirse en una dictadura bajo un sistema democrático. Y ese modelo fue el que siguió luego Rafael Correa en Venezuela, en Ecuador, siguió Evo Morales en Bolivia. Ese modelo lo utilizó Daniel Ortega para llegar al poder también. Y, y Daniel Ortega siguió la libreta, la guía, a pie juntillas. Y bueno, todavía tenemos a Daniel Ortega y a su esposa en Nicaragua, un régimen cada vez claramente más autoritario, donde ya las elecciones es como en Cuba, son una fachada que ya a nadie convencen de que aquello es una democracia. Más bien estamos hablando tanto el régimen cubano, que es la madre de todas estas, la madre de este modelo, el régimen cubano junto con el venezolano y el nicaragüense son los que hoy persisten en esta América Latina como ejemplos de gobiernos autoritarios donde básicamente han difuminado, han desaparecido a la oposición, y entonces lo que hacen es consolidar el poder para saquear los recursos de la población, siempre los recursos naturales, pero también expoliando a través de los impuestos, utilizando los recursos que le sacan a la gente para perpetuarse en el poder. Eso es lo que tenemos hoy, y lamentablemente esos modelos
¿Se pueden revertir? ¿Es posible revertirlo a estas alturas? Es muy complicado, Mildred. Realmente esa es la esperanza que han tenido los venezolanos durante ya muchísimo tiempo, de que ya se ve la luz al final del túnel, de que ya vienen los cambios, de que esto y el otro. Pero ahora la esperanza del cambio en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, el cambio, la esperanza del cambio viene desde un gobierno fuerte desde afuera por la presión que se puede generar, y me refiero al gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, y el apretar clavijas por todo lado con el propósito de ver de qué forma el pueblo a lo interno se vuelca contra los gobernantes, y el pueblo siendo la población civil, pero también en el caso de Venezuela buscando algunas fracturas en los militares con el propósito de ver si logran finalmente deshacerse de la cúpula gobernante en Venezuela, generar un cambio y con ese cambio buscar algunos espacios de libertad, un poco de viento fresco que permita soñar con una Venezuela diferente, con mayor libertad. Luego vendrá la discusión sobre el tipo de políticas públicas que se requieren para nuevamente hacer crecer a Venezuela y llevarla a los niveles que tuvo ya hace algunas décadas. Pero bueno, este es otro tema. Ahora el tema es cómo quitarnos de encima a estos gobernantes autócratas, a estos dictadores que han hecho añicos de la democracia y violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas que habitan en esos países, pero también de los millones de personas que han tenido que básicamente desarraigarse de sus países para poder sacar adelante sus proyectos de vida, que como lo atestiguan los millones de venezolanos que han tenido que salir de su país, y los millones de cubanos que desde hace más de 60 años están sufriendo esa dictadura que lamentablemente se convirtió en parte del paisaje, y durante muchísimos años las personas en América Latina del todo ni se cuestionaban lo que estaba pasando en Cuba, pero Cuba es la madre de todo Sí. desastre que estamos viendo en América Latina. Se podría decir que esto es como una epidemia, ¿no? Y a eso va mi segunda pregunta. Los gobiernos de líderes como Nayib Bukele en El Salvador, Donald Trump en los Estados Unidos, ¿pueden considerarse democráticos ante todas las medidas que han adoptado, o son prácticas autoritarias que los acercan a los regímenes más centralizados, digamos? Después de lo que estamos viendo con Venezuela, antes Cuba, Venezuela, Nicaragua, lo que ha pasado también de camino en el tema de Bolivia y Ecuador, Ecuador regresando a la senda democrática a través de las elecciones que han tenido, etcétera, y ahora con la elección de Daniel Noboa nuevamente. Pasémonos a precisamente El Salvador. En El Salvador, lo que hemos estado viendo es un presidente, Nayib Bukele, que llega al poder igual con un discurso en contra del establishment, en contra de los partidos políticos que se habían alternado el poder en las últimas administraciones, y basado en ese descontento, llega al poder sin diputados en ese momento, porque las elecciones para diputados en El Salvador no coinciden con las elecciones de candidato presidencial, y poquito tiempo después, cuando vienen las elecciones de diputados, él logra consolidar ya una base importante de diputados que le permite posteriormente reformar la Constitución, ir consolidando poderes, un poquito la receta que siguió Hugo Chávez en su momento. La retórica a nivel de política pública en relación a qué genera riqueza o qué genera miseria en un país es diferente. En el caso de Hugo Chávez fue repetir el libreto de Cuba, y erigirse en el líder del socialismo del siglo XXI, y entonces querer inclusive ser más socialista, más comunista que Cuba, y entonces utilizar inclusive los recursos económicos producto de los recursos naturales de Venezuela para exportar esa revolución socialista a toda América Latina, pero también al mundo. Y también hubo presencia en África, en países africanos, de la influencia venezolana, países caribeños ni se diga. En el caso de El Salvador, Nayib Bukele no es una persona que abraza las ideas estatistas o empobrecedoras del socialismo del siglo XXI. Él es un poquito más liberal, no es un liberal libertario que uno podría señalar como lo podría hacer un Javier Milei,
es una persona pragmática, pero que claramente ha ido consolidando poder. Y eso ha encendido todo tipo de alarmas en relación con la conveniencia o no que una persona se enquiste en el poder. Y luego, ahí nuevamente usted tiene la reacción del pueblo, cómo está recibido hoy Nayib Bukele, cómo está valorado por la población salvadoreña, los que están en El Salvador, pero también los millones de salvadoreños que están fuera del Salvador, cómo valoran la gestión de Nayib Bukele. Y ahí Nayib Bukele sí tiene unos niveles, unos índices de aprobación elevadísimos que tienen que ver con varias cosas. Tiene que ver uno con la forma en que radica lo que es crimen organizado, todos los malandros que estaban haciendo la vida de cuadritos a la población, en términos generales, la población salvadoreña. Eso el pueblo salvadoreño se lo agradece mucho porque al eliminar a sacar de las calles todo ese montón de malandros, ha empezado a prosperar la actividad económica. Ya la gente puede salir a los mercaditos, ya la gente puede llegar tarde a su casa, puede haber actividad económica a cualquier hora, se respira tranquilidad. Eso vino acompañado por otras medidas interesantes, como fue el dotarle a cada niño en el sistema escolar y colegial en El Salvador de una computadora o una tableta, que luego, conectándose al Internet, le está permitiendo a ellos hacer una especie de revolución educativa también. Entonces, permitir que a través del acceso a conocimientos, a la información, pueda la gente empezar a prosperar. ¿Tiene problemas? Muchísimos todavía. Ese es De la el modelo. migración, pero el tema de la migración es un punto negativo que tiene Nayib Bukele, precisamente porque, y lo digo porque muchos venezolanos que han sido deportados de Estados Unidos, y por eso el tema Trump-Bukele, es que meterlos en una cárcel de máxima seguridad, sin garantías, sin respeto a sus derechos fundamentales, es gravísimo. Sí, aquí todo el tema de esta megacárcel, este centro contra el terrorismo, el SECOT de El Salvador, ha generado críticas de todas las organizaciones de derechos humanos que uno conoce. Se ha señalado que la forma en que se ha privado de la libertad a estos miles, porque son miles de salvadoreños, ahora también se le está brindando ese servicio a los Estados Unidos de mantener recluidos a algunas personas que los Estados Unidos deportaron y especialmente de nacionalidad venezolana, hacia el SECOT. Eso es una mancha negra, efectivamente, en la gestión del presidente Nayib Bukele. Eso, un demócrata, una persona sensible con el tema de las libertades fundamentales, no puede llegar y volver a ver para otro lado y decir que eso está bien. No, está mal. O sea, los juicios sumarios están mal. La manera en que se había violentado el debido proceso para eventualmente mantener privados de libertad y prácticamente con condenas de por vida a personas, eso está mal. O sea, a todas luces eso está mal. No lo puede uno ignorar. Y esa es la realidad que estamos viendo en El Salvador. Ese modelo, sin embargo, ahora está inspirando a otras personas a ver de qué manera se logra seguir la línea de Bukele en el manejo de la delincuencia, de crimen organizado, de delincuencia común, que está afectando también la convivencia social en países como Honduras. El mismo Costa Rica si usted le pregunta, hace una encuesta en Costa Rica sobre qué piensan de Bukele y la posibilidad de darle un tratamiento similar a los delincuentes al que le ha dado Nayib Bukele en El Salvador a los delincuentes salvadoreños. Usted va a encontrar que la mayoría de los costarricenses estarían de acuerdo y quisieran a un Bukele en Costa Rica. Entonces, nuevamente viene cuando uno analiza y revisa el sentimiento de las sociedades en relación con los gobernantes que tienen o que quisieran tener, uno ve en América Latina, uno ve a mucha gente clamando por un gobernante más en el estilo Bukele. Es básicamente un gobernante con poder, donde efectivamente se ha erosionado también esa división de poderes entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero más permitiendo a través de la libertad económica la prosperidad de la nación, o sea, que las personas puedan enriquecer y beneficiarse. Es un poco el modelo Singapur,
sea, cuando a veces nos quedamos en América Latina, pero si vemos en Singapur, Singapur hay una especie de dictadura. Uno normalmente no ubica a Singapur como dictadura. Usted tiene un único gobernante durante décadas y ha logrado ese gobernante con mano dura crear unas condiciones para que Singapur, que es una cosita chiquitica, sea uno de los países más prósperos del planeta. Entonces, hay un anhelo de una parte de la ciudadanía de caminar en esa dirección. Es muy peligroso porque así como te sale una Nayib Bukele, te puede salir un Hugo Chávez. Entonces, para los que somos defensores de libertades públicas, la libertad individual, libertades económicas, nosotros somos defensores de un sistema donde se respeten profundamente esos derechos fundamentales. Y así, en esa dirección, lo que hay que hacer es contener al gobernante. Y por eso yo he sido ahora muy crítico de los abusos que a mi juicio está cometiendo el presidente Donald Trump en los Estados Unidos con el manejo de los aranceles. Esa es claramente una atribución que no debería tener un gobernante para imponer aranceles de la forma antojadiza como lo está imponiendo el presidente Trump en estos momentos, un día sí y otro no, una especie de roller coaster, le decimos una montaña rusa De de decisiones decisiones. muy cambiantes en relación con los impuestos de importación que le establece a las importaciones que vienen de otros países. Ese tipo de poder es un poder que definitivamente tiene que estar contenido y por eso los liberales, libertarios decimos que al Leviatán, al Estado, ese monstruo, hay que tenerlo con camisa de fuerza, porque siempre el que tiene poder va a buscar abusar del poder y por eso no en vano Lord Acton hace muchísimos años hablaba de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y entonces hay que, las sociedades tenemos que hacer un esfuerzo por mantener unos controles para que quien detente el poder, desde el poder ejecutivo, no abuse de ese poder. Y ahí se requiere una ciudadanía fuerte, se requiere un checks and balances, pesos y contrapesos en una sociedad para evitar que estos gobernantes básicamente destruyan la convivencia social y las condiciones bajo las cuales está en una determinada época viviendo las personas en una sociedad. Y la idea es que todos, a través de la interacción voluntaria de unos y otros, podamos vivir cada día mejor. Esa es la gran aspiración que tenemos como individuos. ¿Existe un riesgo en que las democracias en Latinoamérica evolucionen en formas híbridas? Yo no lo estoy viendo así. Si podemos hacer un repaso muy rápido, usted ve Gabriel Boric, inclusive una persona de izquierdas, es una persona que respeta la división de poderes, es una persona que ha sido crítica inclusive con el mismo dictador Maduro y ha levantado la voz en contra de lo que está pasando en Nicaragua. Es una persona que dentro de la izquierda ha sido una izquierda responsable, diría yo. Es el gobernante que escogió el pueblo chileno y con eso las políticas públicas en las que esa persona cree y está bien. Y luego cada X tiempo tiene la posibilidad de revisar si siguen por esa línea o la cambian. Y esos son los golpes de Estado, entre comillas, democráticos, que son las elecciones que se hacen periódicamente. Y usted ve lo que acaba de pasar en Argentina. Argentina, después de décadas de un peronismo empobrecedor y políticas públicas que llevaron a la miseria a los argentinos, usted tiene una persona como Javier Milei, que es un outsider que llega al poder y luego con una retórica, y no solo retórica, sino acompañado de política pública liberal, que empieza a abrir espacios de libertad para que los ciudadanos argentinos puedan relacionarse unos con otros y puedan empezar a generar riqueza. Y hoy por hoy Argentina es de los países que tiene mayor crecimiento. Pero si usted se revisa Uruguay, Uruguay con el Frente Amplio que acaba de volver a elegir, pero ha sido nuevamente dentro de la civilidad y la racionalidad, no con la pretensión de copiar el modelo de Cuba o de Chile o de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua o inclusive ni siquiera convertirse en el Nayib Bukele, sino que es al estilo uruguayo, al estilo paraguayo y usted ve también lo que está pasando en Brasil, etcétera. Los vecinos pequeños que tiene Venezuela, allá Guyana y Surinam, todos estos países, todos tienen regímenes democráticos y luego usted sube más
Colombia tienen a Petro y a Petro ahorita se lo van en las siguientes elecciones. Obviamente, el partido de Petro y Petro no tendrá ninguna posibilidad de mantenerse en el poder. Y ahí sigue usted con Panamá y luego Costa Rica. Costa Rica no se ha contaminado la parte política sobre estas tendencias de regímenes autoritarios disfrazados de demócratas. No, no, tenemos elecciones cada 4 años y ese es el momento perfecto para que los costarricenses que no estamos contentos con quien nos está gobernando o su estilo, tengamos la posibilidad de cambiarlo. Aquí, para las próximas elecciones, vamos a tener 25 partidos políticos donde escoger. Entonces, tenemos una variedad muy grande de opciones. Y luego sí tenemos una serie de pesos y contrapesos en nuestro sistema institucional. Tenemos una Contraloría General de la República muy poderosa, tenemos un Poder Judicial también, con todas las críticas que uno le puede hacer al Poderes Poder Judicial. independientes. Son poderes relativamente independientes, una Asamblea Legislativa, el gobernante en la Asamblea Legislativa, nuestro Congreso es pequeño, 57 diputados, y el gobernante, el presidente Rodrigo Chávez, tiene 8 diputados, 8 de 57. Entonces, con el Congreso no podía hacer mayor cosa. Sí Claro. tiene una retórica el presidente Chávez y a algunos nos cae bien esa retórica, una retórica muy fuerte de crítica a la institucionalidad. Hay una institucionalidad que no está funcionando, el sistema del Poder Judicial no está brindando una justicia pronta, cumplida e imparcial, y hay unas críticas muy claras que el presidente Chávez está señalando en contra del Poder Judicial, que son de recibo. Entonces, lo que hay que hacer es ver de qué manera corregimos eso. La Asamblea Legislativa está rezagada con las transformaciones que requiere el Estado costarricense para aprovechar lo que está pasando en el mundo y para hacer reformas de Estado que nos permitan, como sociedad, pasar a ser, de ser un país desarrollado, de subdesarrollado a ser un país desarrollado. Tenemos todas las condiciones, pero nuevamente por ataduras ideológicas y por la incapacidad de quienes están al frente de las posiciones de poder llegar y articular o ponerse de acuerdo en una hoja de ruta que nos permita efectivamente caminar aceleradamente hacia el desarrollo, es que estamos donde estamos. Pero esas ínfulas o ese estilo autoritario de querer fusionarlo todo bajo un solo liderazgo, no veo que cale en Costa Rica. Hay todavía una reserva en la sociedad que no estaría muy proclive a apoyar una pretensión en esa dirección. Pero en la región, en otros países sí podría llegar, sobre todo con este tema migratorio y esas políticas tan fuertes que no solamente es contra venezolanos, son con muchas nacionalidades que está ocurriendo, pero es el tema migratorio el que está impactando a esos países y están tomando medidas muy radicales. Sí, en el tema migratorio, o sea, mucho es motivado por esa política de los Estados Unidos de básicamente cerrar sus fronteras, y no solo cerrar fronteras, sino que además llegar y de alguna forma expulsar, deportar de su país a esa gran cantidad de personas de otras nacionalidades que actualmente están allá. Me parece que está cometiendo un gran error el presidente Donald Trump, porque hay miles, cientos de miles de personas que están ya debidamente insertas en esa sociedad, aportándole muchísimo a la sociedad, gracias al aporte de los mexicanos, de hondureños, salvadoreños, venezolanos, etcétera, de esa gran cantidad de migrantes que han hecho grande a los Estados Unidos y que permite que haya un gran dinamismo en la parte de agricultura, en la parte de construcciones, etcétera. Ellos van, con esa política, van a empezar a sufrir un incremento en los costos de la construcción, un incremento en los costos de sus productos agrícolas, a eso súmele aranceles y mire, las cosas no se ven bien para ¿Cómo las define su gobierno? ¿Demócrata, autoritario, radical, hostil? ¿Cómo fue? ¿Cómo definiría al gobierno de Donald Trump? No, él es nacionalista autoritario, entiende de negocios, es una persona que ha sido exitosa en algunas actividades económicas en las que se ha involucrado, especialmente en desarrollo inmobiliario, pero no es una persona que entiende mucho de economía. Una persona que entiende de economía jamás haría lo que está haciendo con el tema de los aranceles, jamás. Más bien buscaría la eliminación, aranceles cero, o sea, abrir unilateralmente el comercio de los Estados Unidos para beneficiarse a través de las ventajas comparativas de productos producidos más baratos en otros países para enriquecer de esa forma a los consumidores estadounidenses. Entonces está haciendo todo lo contrario. Entonces, me parece que esa clase básica de economía 101
esa nunca la llevó, de cómo es que se genera riqueza, le convendría, inclusive con una pequeña, con que vea un videito corto de Milton Friedman de Leonard Reed, denominado Yo el lápiz. Es una recomendación que le hago a las personas que siguen, que vayan a ver esta entrevista. Yo el lápiz, ese es un video corto de Milton Friedman que explica en 1 o 2 minutos la magia del comercio internacional, básicamente de la división del trabajo, de las ventajas comparativas y por qué las personas nos beneficiamos cuando no hay barreras ni arancelarias o no arancelarias al comercio y podemos relacionarnos libremente los unos con los otros. Y ese intercambio de propiedad libre entre unos y otros a través de las fronteras, sin que los gobernantes se pongan a ponernos trabas, es lo que enriquece al planeta entero. Y eso es la ruta que Estados Unidos debería seguir. Lamentablemente, Donald Trump de esa parte no entiende nada y está generando graves. ¿Cómo ve la estabilidad de la región con todos estos temas que hemos abordado? Yo todavía tengo la esperanza de que, a pesar de las críticas que yo le puedo hacer a Donald Trump, esta que acaba de hacer, por ejemplo, me parece que la incorporación de Marco Rubio como secretario de Estado, el subsecretario de Estado también muy vinculado y conociendo muy bien los problemas de América Latina, los dos, muy claros en la forma en que el régimen autoritario de Venezuela ha venido generando una inestabilidad en la zona, hasta en los mismos Estados Unidos, a través también de su vinculación con el tráfico de drogas y darle también básicamente asilo o cobijo a enemigos de los Estados Unidos, que tienen que ver con Irán, tiene que ver con Hezbollah, tiene que ver con Hamas, tiene que ver con todos estos, el club de los malos a nivel planetario, que básicamente encuentran en Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y toda su gente, encuentran un gran apoyo. El hecho de que eso esté pasando allá y que los Estados Unidos, Marco Rubio y su gente tengan los ojos puestos en eso que está sucediendo en Venezuela, a mi juicio, abre una esperanza de que eventualmente pueda haber un cambio, precisamente por esa manera en que se ha venido atornillando, se le ha venido apretando la pinza al régimen. Yo espero que no se queden en eso, sino que haya algo más. Y ese acuerpamiento que se le ha venido dando a María Corina Machado me parece extraordinario. Dicho sea paso, una mujer que es de grandes ligas, una mujer extraordinaria que de alguna forma representa esa tenacidad del pueblo venezolano ante la adversidad. Y yo espero que más temprano que tarde finalmente haya luz en Venezuela. Y creo que los Estados Unidos pueden jugar un rol importante en eso. Lo mismo con Cuba y lo mismo con Nicaragua. Está generando muchos problemas la presencia de esos tres, especialmente de esos tres gobiernos en el barrio nuestro, que está impidiendo que podamos nosotros potenciar las posibilidades que tenemos de desarrollarnos. Muchísimas gracias por compartir con Impacto Venezuela sus impresiones en torno a la política global, a la geopolítica y cómo percibe este panorama en el contexto que estamos viviendo, todos vinculados, por supuesto, entre países por la crisis que hay, que no es nada más Venezuela, no es nada más Estados Unidos, también Costa Rica. Hay venezolanos que migran a Costa Rica. Lo conversaba yo con un analista de allá precisamente hace poco y bueno, siempre me dejó claro que Costa Rica ha respetado los derechos humanos de todos los Con migrantes. una de esas venezolanas, Mildred, que vino a Costa Rica hace ya como 15 años, con una de esas venezolanas me empaté y estoy casado hace 5 años y acabo de tener un bebito de 7 meses. Imagínese, sí, algo supe que tenía un bebé, y que su esposa era venezolana, pero bueno, quién mejor que usted para que lo aclare. Gracias por compartirlo con nosotros, de verdad. Y bueno, para que vea que los venezolanos somos gente de bien, los buenos somos más, y eso es una realidad. En todos lados es así, los buenos somos más en todos lados. Muchísimas gracias. Espero tenerlo nuevamente más adelante en mi programa. Va a ser viablemente. Amigos, conversábamos con Otto Guevara Gotz, abogado, fue varias veces diputado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica y también ex candidato presidencial. Los invito a estar muy atentos a nuestra programación a través de www.impactovenezuela.com y las redes sociales @ImpactoVE. Gracias por acompañarme. Soy Mildred Manrique. Nos vemos el próximo domingo.